Hola, bienvenidos a este vídeo informativo sobre el curso de Astrología Hermética que se iniciará el 28 de enero del 2017. Me llamo Rafael Gilbrandt, llevo viviendo en Alemania ya muchos años y en el 1991 fundé aquí en Hamburgo un centro de astrología, un centro de formación astrológica afiliado a la Asociación Alemana de Astrólogos. Desde el principio siempre me ha fascinado mucho y he sentido mucha curiosidad por los textos originales, por los textos clásicos. Y en los años 90 también he colaborado en traducciones de textos de la Edad Media al castellano moderno. Y esta labor culminó también en un libro que escribí en el 2000 sobre la astrología clásica. A raíz de ahí me empecé a interesar cada vez más también por la tradición védica y desde el 2002 he empezado también a dar cursos de astrología védica, me he examinado como astrólogo védico y también he estado ofreciendo cursos por correspondencia en castellano, acompañados de cursos para profundizar la interpretación en astrología védica. Y este año quiero empezar a dar cursos introductorios a la astrología hermética y a la astrología védica. Y el curso que comienza ahora el 28 de enero será un curso de astrología hermética. Se trata de un curso online, de manera que todos pueden acceder al curso desde cualquier parte del mundo, con solo tener una conexión a internet y, a ser posible, unos auriculares con un micrófono incorporado, aunque también es posible acceder a las clases con unos altavoces y con un micrófono externo. Bien, quisiera empezar explicando qué es lo que denomino astrología hermética. En principio, la astrología hermética es la astrología proveniente de Grecia o de la zona helenística. La astrología helenística es la astrología que nos ha aportado los primeros grandes libros, grandes manuales de astrología. Aunque la astrología helénica evidentemente se remonta a la astrología que existía en Mesopotamia y en Egipto ya antes de la llegada de Alejandro Magno, sin embargo, son las fuentes que tenemos en las que se basa la astrología occidental y en las que se basa nuestra tradición occidental desde entonces hasta ahora. Entonces, la astrología helénica es una astrología escrita en griego, pero no es una astrología escrita por griegos, sino que son astrólogos provenientes de Egipto, provenientes de lo que hoy es el Siria, el Líbano, el Oriente Medio, el Oriente Cercano, mejor dicho, y de la zona también de Grecia y luego más tarde también de Roma. Pero son todos astrólogos, sobre todo, que escriben en griego y por eso se le llama también astrología helénica o helenística. Esta es la base de nuestra astrología occidental. Y el trasfondo filosófico en el que se basa la astrología helénica, yo diría que es la filosofía hermética. Cuando digo filosofía hermética, evidentemente, la filosofía hermética, mejor dicho, está fuertemente vinculada a la filosofía neoplatónica, tiene muchas similitudes con la filosofía neoplatónica y esta, a su vez, se remonta a la filosofía pitagórica. Es decir, tenemos aquí una tradición, unas corrientes filosóficas que están muy conectadas entre sí. Y igual que la astrología en la India se ha venido a llamar astrología védica por estar amparada y por haber crecido y evolucionado en un contexto de filosofía y de religión védica, pues igualmente creo que podemos denominar la astrología occidental como una astrología que tiene un contexto también filosófico, un contexto espiritual, un contexto de concepción del ser humano y de su conexión con el cosmos, cuya más clara exponente es la filosofía hermética. La filosofía hermética, más que la filosofía neoplatónica y platónica,
nos describe muy claramente y tiene muy en cuenta la conexión del ser humano con los planetas y con los astros. La figura de Hermes que aparece en los escritos herméticos, de Hermes Trismegisto, es una figura mítica. Se remonta también al dios Tot, que es el que tenemos aquí en esta figura, el dios Tot egipcio, que se identificaba con el dios Hermes de los griegos, pero a su vez es una figura semidivina o humana o semidivina de tipo mítico. En cualquier caso, se trata de una figura que es la que trae al ser humano la escritura, que trae la ciencia y que trae el saber sobre todo y especialmente el saber sobre el cosmos, sobre la astronomía y sobre la astrología, la alquimia y los demás conocimientos o ciencias clásicas. Entonces, esta figura de Hermes en la Edad Media se identificó con Enoc, que es un patriarca que sale en la Biblia, en el Antiguo Testamento, aunque solo son unas cuantas líneas las que se habla de Enoc, pero con el que se identificó más tarde Hermes, y también en el Corán se identificó con Idris. Es decir, Idris, Enoc y Hermes en la Edad Media se consideraban la misma figura y se consideraban aquel patriarca, aquel profeta, mejor dicho, que trajo antes del diluvio ya a la humanidad el conocimiento de los astros y el conocimiento de la medicina, de la escritura y en general de las ciencias. Por eso, cuando hablamos de astrología hermética, pues hablamos de una astrología que digamos que busca también sus raíces y que es una astrología tradicional, lo cual no quiere decir que no intentemos entender esta astrología, por supuesto, desde el punto de vista del siglo XX o siglo XXI ya. Por supuesto, no podemos hacer una astrología exactamente como la hicieron a los antiguos. Tampoco sería lo correcto hacerlo, sino que lo que queremos es entender esta astrología tradicional, este saber antiguo, que es un saber muy fascinante, y traer este saber al siglo XXI y entenderlo desde nuestro punto de vista y ponerlo a la práctica en el mundo de hoy. Luego, lo que se ha venido a llamar astrología árabe es la astrología de la Edad Media, después del hundimiento, digamos, de la cultura clásica, del Imperio Romano y de la cultura clásica. Los árabes, cuando se expandió el Islam, mejor dicho, se encontraron en la zona de Siria, de Mesopotamia, pues con mucho saber, con mucha ciencia, la ciencia de la medicina y entre otros también la ciencia de la astronomía y de la astrología. Y entonces es cuando empezaron también a indagar y a mantener y a cultivar este saber. Y hubo un florecimiento de la astrología en toda esta zona del Islam. Y se llama astrología árabe más que nada porque se escribía en árabe en aquella época, era la lengua franca, igual que antiguamente lo había sido el griego, ¿no? en la época helenística. Entonces por eso hablamos de astrología árabe, pero no son árabes los que utilizaban y escribían sobre la astrología, sino que eran persas, eran judíos, eran bereberes, eran andaluces. Entonces, cuando hablamos de astrología árabe es más que nada por la lengua en la que se escribía en aquella época y de la que tenemos una serie de obras monumentales sobre astrología que han marcado la historia de la astrología en el medioevo y también más tarde en el Renacimiento. Bien, toda esta astrología que llamo hermética se basa en el zodíaco siderio. En el curso también mostraré cómo la astrología, tanto los griegos, o por lo menos una gran parte de los astrólogos griegos, y también más tarde de los árabes, utilizaban el zodíaco siderio. No me cabe la menor duda de que el zodíaco siderio es el zodíaco original, es el zodíaco en el que se basaron aquellos que elaboraron todo este sistema astrológico con los 12 signos, con las 12 casas, con las dignidades, etc. Aunque ya en la época helénica pues surgiera una rama o una vertiente que utilizara el zodíaco tropical,
pero siguió utilizándose el siderio, y sobre todo en la época árabe, que no solo se remonta a los griegos, sino que también tiene muchas conexiones con la astrología hindú. Pues de hecho se utilizó mucho el zodiaco siderio. Y al ser el zodiaco original, es decir, el zodiaco que en un principio se concibió para el menester astrológico, pues será el zodiaco también que utilizaremos en este curso. Luego fue en la época ya del Renacimiento, o mejor dicho, en la época anterior al Renacimiento, ya en el siglo XII y XIII, cuando hay un gran trasvase de conocimiento de los árabes a Europa. Se traducen muchos libros, y entre otras cosas traducen muchos libros sobre astronomía y astrología, y entonces empieza a haber un gran afán por conocer la astrología también en Europa, que antes, en los siglos anteriores, había estado muy recluida a los conventos y había estado muy reducida también a muy pocos libros o muy pocos textos que se conocían en aquella época. Entonces empezaron a traducirse las obras de Ptolomeo desde el árabe, se tradujeron muchas obras de los árabes mismos, y es cuando empieza la astrología a entrar en Europa y a florecer en Europa. Y cuando el Renacimiento, muchos historiadores consideran que el Renacimiento empieza a andar, eclosiona con Marsilio de Ficino, cuando le encargaron traducir los textos platónicos del griego al latín, y entonces él se topa con la filosofía y con los textos herméticos, y pensando que los textos herméticos eran realmente el origen de la filosofía y no Platón, pues en vez de traducir a Platón, empieza a traducir los textos herméticos, y luego más tarde también tradujo a Platón. Y se considera que esta labor de introducción de la filosofía hermética y de la filosofía platónica en Europa fue, digamos, uno de los grandes inicios del Renacimiento, que, como todos sabemos, pues se llama Renacimiento porque fue un retorno a las raíces clásicas, al arte clásico y también, por supuesto, al conocimiento que tenían en la época antigua. Y es una época de gran florecimiento de la astrología en Europa. Eso sí, esta astrología ya desde el siglo XII-XIII concibe la astrología o el zodiaco como tropical. Es ahí cuando realmente el zodiaco tropical se impone y se deja de lado, o se abandona, o se olvida, o se malinterpreta tal vez el origen siderio del zodiaco. Sin embargo, en esta época tenemos también grandes autores que también nos aportan mucho saber y nos ayudan a entender la astrología hermética en conjunto. Bien, el plan de estudios de este curso es un plan bastante ambicionado, porque es un plan de estudios de 12 clases, de 2 horas cada una, en la que quiero transmitir bastante conocimiento, y va a ser un plan de estudios denso, pero creo que muy interesante y aportará muchos conocimientos también para aquellos que no son, que ya tienen mucho conocimiento de astrología, tanto de astrología védica o de astrología occidental o incluso de astrología clásica. Bien, empezaré por una breve historia de la astrología y sobre todo a mencionar aquellos autores clásicos que tendré mucho en cuenta a lo largo del curso. Quiero en las clases, allí donde me parezca necesario, también traer citas de autores clásicos, citas, digamos, muy especiales de autores clásicos, para conocer cómo se expresaban, cómo expresaron ciertas técnicas o ciertos conceptos en las obras originales. En esta primera clase también dar una idea de lo que es el hermetismo, los conceptos básicos del hermetismo, sobre todo aquellos conceptos o aquellas ideas filosóficas que no son solo ideas filosóficas, sino también es una especie de espiritualidad, una ciencia espiritual relacionada con los astros. Y también en esta primera clase quiero transmitir cuál es el zodíaco siderio y mi entendimiento del zodíaco siderio,
y en la Yanamsa que voy a utilizar en las cartas que vamos a tratar a lo largo del curso. La segunda clase pues será sobre las cualidades primitivas, que son un lenguaje muy importante para entender el funcionamiento de los planetas o el efecto de los planetas, y luego, por supuesto, también introducir en los planetas mismos sus significados, más allá de las cualidades primitivas, por supuesto, sus significados y tal y como se entendían en la astrología tradicional. Luego vendrá una clase sobre los signos y sobre las casas. Las casas son un concepto fundamental de la astrología clásica y quiero mostrar cómo se entendía el concepto de signo y cómo se entendía en las casas, cuáles son los significados básicos de las casas desde el punto de vista tradicional, y en este contexto también explicar la parte de la fortuna y la parte del espíritu, que son dos partes que ya no son árabes como muchos piensan, sino que son partes helénicas, como toda esta técnica de las llamadas partes árabes no es árabe, sino que es helénica. Y estas dos partes son muy importantes también para juzgar la carta en conjunto. Luego nos tendremos que entender el concepto de secta, es decir, la diferenciación entre día y noche. Fue una diferenciación muy importante en la astrología helénica. Muchos de los demás conceptos de la astrología helénica, tanto los signos, las dignidades, incluso los aspectos, tienen siempre en cuenta también la atribución de secta. Y en este contexto el Ayiz, que es una posición de los planetas dependiendo de si es día y noche, si están por encima o por debajo del horizonte, y todo esto pues va a ser una base importante para entender las demás técnicas de la astrología helénica. Las dignidades zodiacales, por supuesto, son algo central, sobre todo los domicilios son, digamos, la piedra angular, yo diría, de la astrología tradicional y de la astrología hermética. Y luego, por supuesto, las otras dos dignidades, como son las exaltaciones, los grados de exaltación, y las triplicidades, los términos y los decanatos. Empezaremos luego ya a combinar el significador, que es un planeta, tanto como planeta en sí, como significación natural, y también como regente de una casa, cómo entender o cómo interpretar este planeta en un signo y en una casa. En una primera práctica de interpretación o de combinatoria de planetas, signos y casas, y lo que hay que tener en cuenta para ello desde el punto de vista de la astrología hermética. La séptima clase estará centrada en el tema de los aspectos. Habrá que diferenciar entre el concepto de configuración y aspecto, que son dos conceptos muy, muy similares, pero hay una diferencia entre ambos. Y los aspectos en general son un tema bastante complejo, porque los aspectos, precisamente en la astrología occidental, han tenido una evolución. Hay una evolución también desde la astrología helénica a la astrología árabe, donde los aspectos se entienden también de un modo un poco diferente a la astrología helénica. Se introduce mucho más el concepto de aplicación, separación, la dinámica de aspectos, sobre todo en la astrología horaria, etc. Entonces aquí en esta clase pues estará centrada en el tema de los aspectos, cómo interpretarlos y cómo diferenciar los aspectos unos de otros. Y también cómo diferenciar configuración y aspecto. Seguiremos con la evaluación de los aspectos mismos, es decir, la combinación de un planeta y otro, cómo se interpretan las combinaciones de planetas, sobre todo de dos planetas, pero también de tres planetas, cómo abordar una conjunción múltiple y también cómo abordar la interpretación de los aspectos mutuos de los planetas entre sí. Luego, otra cosa importantísima también de la astrología clásica son las fases planetarias, algo que en la astrología moderna pues se tiene mucho menos en cuenta, pero que es un elemento muy importante de la astrología hermética. Y en este contexto el concepto de doríforos,
y otras configuraciones importantes que se dan no solo por fases planetarias y por aspectos, sino también por posiciones especiales de planetas en signos y en casas. Un poco lo que los astrología védica llaman yogas, podríamos decir, también existen en la astrología hermética, y daré aquí un resumen de los yogas o de las combinaciones más importantes a tener en cuenta. La siguiente clase se dedicará al ascendente y al espíritu del nativo, es decir, la personalidad, el temperamento, pero también el espíritu del nativo, que son dos cosas algo diferentes, que se tendrán en cuenta significadores diferentes de la carta. El Animodar, que es un planeta que corrige el ascendente. Es interesante esta técnica del Animodar para corregir el ascendente, o por lo menos para corroborar si el ascendente está probablemente correcto. Y luego también, por último, el concepto de Almuten o regente natal, para complementar la información que tenemos a partir del ascendente y el espíritu del nativo. La penúltima clase será sobre interpretación, cómo juzgar un tema especial. En la clase anterior hemos juzgado el tema del ascendente, el tema de la primera casa, que es la casa primordial para toda la carta en conjunto, y la interpretación, cómo juzgar un tema como profesión, como el tema de las relaciones de pareja, el matrimonio, los hijos, etcétera, etcétera. Cómo juzgar cada tema de la carta. Y, por último, una clase sobre la interpretación global de la carta, en la que, por supuesto, entran en juego todas las cosas que hemos aprendido a lo largo de este curso. Bien, ¿qué incluye el curso? El curso, en principio, son las clases online, que son 12 clases, como ya he dicho, pero el curso no solo incluye esas clases online, sino que además estas clases serán grabadas y serán archivadas, de manera que los alumnos pueden acceder dentro de mi página web a la grabación de las clases. Es decir, si alguien por alguna razón no puede acudir a una clase o ha tenido algún problema técnico con su ordenador, por ejemplo, y no ha podido seguir bien la clase, pues siempre tienen la posibilidad de bajarse la clase en la web y escucharla tranquilamente después. Luego, el curso también tiene unos apuntes. Yo tengo mucho material de apuntes que en parte estoy traduciendo al castellano para este curso, y que daré esos apuntes. Con cada clase daré unos apuntes, o bien poco antes de la clase, o bien con la clase misma, o bien para la siguiente clase, dependiendo un poco de cómo sea necesario. El caso es que, en cualquier caso, con cada clase, con cada tema, pues se darán unos apuntes, de manera que no solo tendréis la grabación, sino que también tendréis unos apuntes para leer, y de esta manera podéis seguir bien la clase, aunque hayáis perdido alguna clase entre medias. Y luego, por último, daré unos deberes. Con cada tema, pues habrá unos deberes, y esos deberes me los mandaréis por email, y yo respondo por email a cada alumno. Es decir, que los deberes son, digamos, una cosa que aparte de la clase misma. En la clase no vamos a repasar los deberes, sino que los deberes, cada uno, yo respondo a los ejercicios que hace, corrijo los ejercicios y doy mis comentarios, de manera que voy viendo también cómo cada uno, donde hay dudas o donde hay a lo mejor cosas que luego en la clase puedo retomar y puedo explicar si veo que hay necesidad de ello. Bien, ya he dicho que son 12 clases. Las clases serán cada 2 sábados o cada 3 sábados. Habrá algún sábado que otro que a lo mejor hay que posponer. También habrá a lo mejor por ejemplo, en la época de Pascuas, pues igual tenemos que hacer, también voy a estar de vacaciones. Entonces, pero en general serán una frecuencia de 2 o 3 sábados
a ser posible de 2 sábados, a las 17 horas cada sábado. De manera que también los interesados, los alumnos provenientes de Sudamérica, pueden acceder a las clases porque es una hora, allí pues son las 12 o las 11 de la mañana y entonces pues es fácil para todos acceder a las clases a estas horas, tanto en Europa como en Sudamérica. La duración es de 2 horas, o sea que las clases serán de 17 a 19 horas y el precio del curso son 228 euros por alumno. Este curso puede pagarse en conjunto, los 228 euros, o será posible también pagar en 2 plazos si es necesario. En cualquier caso, la matriculación será efectiva con el primer pago, sea el pago total del curso o sea un plazo. Y este pago tendrá que ser previo al comienzo del curso. Bien, hasta aquí la información sobre el curso de Astrología Hermética que se iniciará el sábado día 28 de enero de este año a las 17 horas. Y si tienes alguna pregunta más, pues puedes escribirme a mi dirección de correo rafael@astrologia-tradicional.net. Y por supuesto, si quieres matricularte directamente, puedes escribirme también a esta dirección y yo te enviaré una información resumida y un formulario para que lo rellenes, incluida también una información sobre las opciones diferentes de pago. Me alegro mucho de vuestro interés y hasta pronto. Muchas gracias.